y se presenta en el Teatro Nacional. Años después, como a los 10 años, él escribe una crónica de todos los teatros donde estuvo en Centroamérica. Y cuando se refiere a Costa Rica, Benavente dice, San José era una aldea alrededor de un gran teatro. Ujú. Entonces, esta imagen, ya no hay adobe en San José Ya casi, no. pero esta imagen motiva esta pertenencia, esta historicidad que tienen los muros de una ciudad. Bueno, estamos en una entrevista con don Guillermo Barzuna, el autor del libro La ciudad habitada, que nos va a comentar un poco de qué se trata el libro. Hola, muy contento de que el libro haya salido y sobre todo con el sello, bueno, de Arlequín, que fue el primer sello editorial, y en esta segunda edición que salga con el sello de mi querida editorial de la Universidad de Costa Rica. Este es un libro que representa el caminar vital mío a través de muchas etapas de mi vida. Yo crecí en el centro de San José, entonces yo conocí muy bien la ciudad. ¿Y cómo conocí la ciudad? Caminándola, viviéndola, usándola, disfrutándola. Lo de ciudad habitada podría verse como como con un doble discurso, porque la gente va a pensar, pero si San José ya no vive nadie. Eso es difícil de definirlo, o sea, sí hay población que vive en el centro de la ciudad, pero además lo de habitada es porque la ciudad tiene uso todavía. La ciudad durante el día es una ciudad eh, en donde transita la gente al comercio, es decir, el gran centro comercial de San José es la Avenida Central, ni qué decir el mercado y todas las zonas aledañas. Pero claro que también ha habido otros problemas muy serios que se han agudizado en los últimos años, problemas de seguridad, problemas de destrucción de muchísimo acervo de nuestro patrimonio arquitectónico, eh, tal vez por los intereses inmobiliarios, por el precio de la tierra, y por otra parte, han cerrado muchísimos lugares que tenían lugares de convivencia de la población costarricense, donde tomarse un café, donde tomarse una cerveza, donde salir a comer en el centro de la ciudad. La ciudad de noche es una ciudad absolutamente desierta, el centro de la ciudad. En ese sentido, es como una crítica, pero también una valoración de que la ciudad sigue viva, porque si no cerremos el chinamo y vámonos, es decir, no habría nada que escribir, no habría nada que decir sobre una ciudad que, como mucha gente piensa, está perdida. Bueno, no solamente San José, los cascos urbanos de todos los centros de población en Costa Rica les pasa algo parecido. Claro. Entonces, don Guillermo, si tuviera que presentar la ciudad habitada en una sola imagen, ¿cuál sería y por qué? Sería en los usos que la gente le da al espacio urbano. Uno de los usos es vivir ahí. ¿Cómo sabemos que la gente vive en la ciudad? Eh, Habíamos escrito un libro, Floro Vares y quien les habla, que se llamaba Levantar la mirada a las segundas plantas en la ciudad de San José, porque las primeras plantas están muy destruidas, su valor, digamos, patrimonial, por, por los usos comerciales. Pero si asomamos la mirada a las segundas plantas, nos vamos a dar cuenta que en muchas de ellas vive aún la gente. ¿Cómo sabemos que la gente vive en barrios cercanos al centro como Barrio Luján, como Barrio México, por no citar los barrios patrimoniales como Barrio Toya o Barrio Amón? Por la presencia del marquisete en las ventanas. Ujú. El marquisete es ese tipo de tela transparente que tiene la casa antes de la cortina mayor o de la cortina grande o de Ujú. la persiana. Sí. Y el marquisés lo que quiere es generar el principio de privacidad, Ujú. de que desde la calle no me vean. Un comercio no tiene marquisés porque un comercio más bien o una Quiere que oficina lo quieren vean. que los vean, Ujú. quieren que vean el interior. Pero si una casa tiene marquisét es porque ahí está habitada. Y eso lo podemos ver en todo el sur de la ciudad, por ejemplo. Ahí por la Clínica Bíblica, Barrio México, Barrio Luján,
Barrio Aranjuez. Entonces eso le da a uno cierta esperanza de que la ciudad permanece habitada. Claro, se ha perdido la vida de barrio. Los barrios sí. existen, pero la gente no juega en las calles, no hace vida de barrio, vida de vecinos y vecinas, de llegar al corredor, que es un espacio fundamental de la casa costarricense, que están ahora con verjas, es decir, ya el corredor se ha perdido. Ujú. Hay siempre pros y contras, ¿verdad? De esta ciudad que soñaríamos que fuera habitada. ¿Y cuál es la importancia de una ciudad habitada? Una ciudad habitada es una ciudad cuidada. Si la gente vive en la ciudad, la cuida. La cuida de la delincuencia, la cuida de los malhechores. Simplemente no quiere que en su acera sucedan cosas indebidas. Pero al no vivir nadie en ciertas áreas de la ciudad es tierra de nadie. Entonces, lo de ciudad habitada y ciudad cuidada es un binomio que va de la mano, que hay que tomar en cuenta. Claro. Y por eso la importancia y los intentos de repoblar los centros urbanos. Cuénteme, ¿cuál fue el primer lugar de San José que disparó el libro? ¿Fue un edificio, fue una esquina, fue un olor, fue un sonido? Sí, la ciudad es sensorial, es decir, es la vista, son los olores agradables o desagradables, son las texturas de los muros. Los muros hablan sin hablar, Ujú. porque el muro nos dice, si es un adobe, sabemos que es la época colonial, si es un art déco, sabemos que es los años 30. Si es un neocolonial, como Barrio Escalante, por ejemplo, sabemos que son finales de los 30, principios de los 40. La primera imagen que saco en el libro es un San José de adobes, ¿verdad? Que es nuestra arquitectura originaria, nuestra arquitectura vernácula. Después de la llegada de los españoles, porque claro que los indígenas tenían viviendas en piedra en otras partes de América Latina y aquí pues todos los palenques con materiales naturales. Pero el adobe es como la arquitectura de la vida independiente colonial. Y la arquitectura habla y el adobe habla. Es decir, el adobe es tierra en ascenso, es naturaleza hacia arriba. Todo es natural en una casa de adobes. Las puertas son de madera, las ventanas son de madera, las bisagras son de madera. El adobe es tierra, tierra trabajada de diferentes texturas. Una cosa es la teja, que se palmeaba en la pierna y por eso tenían esa forma particular, curva. Los ocres eran tomados del añil, que era una planta que está en las cercas. Todo es naturaleza, es decir, no se utilizaban clavos ni metal porque era muy caro y no se podían importar. Las ventanas eran de madera porque el vidrio había que importarle y era carísimo. Entonces la arquitectura habla de una época, de un momento. Lo más importante de la casa de adobes es la cocina, en torno al fogón, Sí. que es el lugar de diálogo, ¿verdad? El lugar de encuentro. Hoy día es la sala, por ejemplo. Aunque la cocina sigue teniendo su encanto. Y es interesante no solo hablar de la ciudad, sino de hablar, y en el libro lo hago, del interior de los espacios de las casas. Muchas veces organizamos unos vinitos o una fiesta en la casa y que va a ser en la sala, supuestamente para que la gente esté bien sentada y cómoda. Pero en la cocina se están preparando los alimentos y la fiesta termina en la cocina. En la cocina, sí. Y tamaño rato de la cocina, pues cuesta sacar a la gente de la cocina a la sala porque ya la gente está encantada en la cocina. Entonces estos espacios son los que motivan, los que humanizan la condición del espacio íntimo de la casa, pero también tenemos derecho a un espacio transitable, disfrutable en la ciudad. La primera imagen del libro es un San José lleno de casas de adobes, es un mar de casas de adobes, en donde al fondo se ve el Teatro Nacional. Y esta es una imagen muy interesante de finales del siglo XIX. Viene aquí un dramaturgo español, Jacinto Benavente, el autor de Los Intereses Creados, con su compañía de teatro y se presenta en el Teatro Nacional. Años después, como a los 10 años, él escribe una crónica de todos los teatros donde estuvo en Centroamérica. Y cuando se refiere a Costa Rica,
Benavente dice, San José era una aldea alrededor de un gran teatro. Entonces, esta imagen, ya no hay adobe en San José casi, no. Pero esta imagen motiva esta pertenencia, esta historicidad que tienen los muros de una ciudad. ¿Qué querías que el lector viera que normalmente pasa desapercibido cuando pasa por San José? Ha habido mucha destrucción y eso es algo que hay que reconocer. Es decir, donde vemos un estacionamiento, hoy día hay un edificio patrimonial importante en el centro de la ciudad. Y pasa lo mismo en Cartago, pasa lo mismo en Heredia, pasa lo mismo en Alajuela. Estas 4 ciudades han sido bombardeadas. Aquí no ha habido una guerra en donde se destruyeron las edificaciones, sino que ha habido una guerra contra el patrimonio. Entonces, ¿qué es importante ver en una ciudad? Valorar, yo diría, valorar lo que aún permanece. Porque estos edificios patrimoniales o no patrimoniales, pero que representan una época, sea los años 50, los años 40, los años 20, son nuestra memoria histórica. Es donde la gente puede verse reflejada. Ahí vivió, o mi abuelo, o mis abuelos, o mis bisabuelos vivieron en una casa más modesta, más lujosa, como sea, pero similar a esa. Entonces, una ciudad que borra su pasado arquitectónico, borra su memoria histórica. Es decir, para buscar cómo pudo haber sido el barrio donde vivieron mis abuelos, hay que ir al Archivo Nacional, porque en la ciudad quedan pocos vestigios. Es muy doloroso ver eso, y es único en el planeta casi, esta destrucción, sin que mediara un terremoto o una guerra. Aquí el terremoto y la guerra fueron contra los muros históricos, ¿verdad?, de la ciudad. Claro. ¿Y qué pierde una ciudad cuando pierde sus lugares de encuentro, como un café, como una librería, el mercado, los mismos bares? Yo diría que aún se conservan algunos espacios, ¿verdad? Y que tampoco podemos decir que todo está perdido. El mercado central, los mercados centrales de nuestras principales ciudades tienen una gran vida, una gran vigencia, llenos de luz. La gente va a comer, a buscar unos higos frescos, a buscar pescado. Hay un rezongueo y una especie de pedir rebaja y hasta piropos se dicen muchas veces en esos espacios. Y los dichos, los nombres de los locales, todo eso le da una gran vida. Pero se han perdido muchos espacios de tertulianos, que la gente decía que eran unos viejos vagos, que iban a las sodapalas o que iban a Cheyes, etcétera. En el área, en San Pedro teníamos el Pomodoro y teníamos la Soda Guevara y la Tortuguita y Cátedra, una serie de espacios, ya para no hablar del centro de San José, que en donde se perdieron casi todos estos lugares de encuentro tradicionales. Entonces, claro que hay una gran pérdida ahí, porque no hay dónde ir, o hay ir a algún lugar que se retoma, pero hasta las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde salir como la Cenicienta. ¿La Cenicienta o Blancanieves? ¿Cuál era la que salía corriendo? La Cenicienta. La Cenicienta. Porque lo van a matar. Tampoco es así. Tampoco la violencia es tan grande. Hay que saber que en cualquier ciudad del mundo hay que andar con cierto cuidado, pero la posibilidad de disfrutarla. Y en el día la ciudad sí se ve habitada. Estos bulevares dan gusto, ¿verdad? De la gente caminando de un lugar a otro, comprando, simplemente caminando como ejercicio, etc. Yo pienso que no todo está tan perdido. Yo soy un optimista rematado, ¿verdad? Pero también reconozco que hay problemas, de malos olores, de indigencia, etc., que ya se le escapan a la población. Pero al no vivir se escapan aún más, porque menos los combate estos problemas. Y explicando simplemente por qué el patrimonio no es solo un edificio, sino también son prácticas y formas de vida. Sí, el patrimonio es lo que nos pertenece como sociedad, lo que nos diferencia de otros contextos, de otras poblaciones. Y claro que en los muros está parte del patrimonio, parte de la historia. Bonito o feo, es simplemente la idea que tuvo
el costarricense de hace algunos años o de hace décadas, de cómo concebir su comercio, de cómo concebir su casa, porque el corredor, por ejemplo, que es un lugar para mí patrimonial, porque el corredor era para que la gente no entrara a la casa, porque los ticos somos como muy formales, entonces para entrar a la casa tiene que estar ideal, la comida debe estar muy bien hecha, etcétera, y si no, mejor no invitar. En cambio, en el corredor, de ahí la mamá sacaba un pichel con fresco, ¿verdad? Y los chiquillos del barrio ahí nos comíamos un gato o un pastelillo y un refresco de pichel, ¿verdad? Entonces, sí, las prácticas son la socialización. Exactamente. Y una de ellas es la vida en el parque, la vida en el corredor, la vida de vecinos. Alajuela hasta hace pocos años, espero que todavía mantenga eso. Hace rato no voy por Alajuela, porque manejar a veces Alajuela es complicado. Pero Alajuela tenía el encanto del parque. Había unos tertulianos que se reunían siempre en el parque, de toda una vida, a poner apodos y a ver cómo molestaban al prójimo. Y resulta que llega un señor nuevo y no podían ponerle apodo. O sea, un vecino nuevo que llega de San José o de otra parte y no tenía rasgos físicos así como para ponerle un apodo. No era ni pequeñillo, ni alto, ni blanco, ni... Bueno, en fin, no podían y no podían, se volvieron locos. Tenían días de estar viendo cómo le ponían y no calzaba nada. Hasta que alguno de los parroquianos preguntó, ¿y cómo se apellida esta familia nueva que llegó al centro de Alajuela? Entonces le dijeron que eran apellido Casasola. Entonces le pusieron Se Alquila. Se alquila como apodo, Sí. Casasola. Entonces ahí vemos el ingenio popular. Y ahí tenemos formas entonces patrimoniales, que es el habla cotidiana. El habla cotidiana, claro. Todas las formas que hay para designar la muerte que tenemos en Costa Rica, por ejemplo, se nos adelantó. Y muy serio lo decimos, ¿verdad? Pateó el balde. Se fue a estudiar botánica. Se le paró el seico. Quedó con la sonrisa fija. Ese me hace mucha gracia. Es muy cruel, pero quedó con la sonrisa fija. Todo para designar algo que es tan trágico y tan duro, pero con algo de ingenio y con algo de sonrisa. Y lo podríamos decir para las partes del cuerpo, para la comida. En la comida hay maravillas de designar los alimentos, ¿verdad? Y de los alimentos también sacan otro montón de dichos. Por ejemplo, hacerse una melcocha, ¿verdad? Con la berenjena, hay muchas palabras con la berenjena, con el tomate, con la papa. Tener una papa en la boca es aquella gente que en otras épocas hablaba como mal, ¿verdad? Como creía que tenía estatus, hablar como si tuviera una papa en la boca, ¿verdad? Entonces, el tico es muy ingenioso, la fisga, Sí. la ironía. Entonces ahí tenemos un legado patrimonial lingüístico, Claro. por citar uno de los que me estás preguntando. Ya que habla sobre esa parte de la lingüística, voy a adelantarme una de las preguntas. ¿Qué cree usted, qué frases cree usted que se están perdiendo hoy en día? Sí, es curioso, sí, hay frases que uno piensa que una persona joven sabe y muchas veces no sabe. Por ejemplo, el acharita, o muchas palabras que son de origen árabe, ¿verdad? El huila, el mocoso, el pringao. Claro que ha habido pérdida de muchas, pero eso pasa, yo creo que en todas las sociedades, ¿verdad? Porque cada generación tiene, de acuerdo al desarrollo tecnológico, tiene otras formas de manifestarse. Ha habido un cambio cultural, ¿verdad? Que lo estamos viendo con las redes sociales. Entonces, de pronto, a veces es un poco romántico intentar preservar ciertas cosas donde la juventud y otros sectores ya andan en otra frecuencia. Pero también nos sorprendemos como alguna gente joven, y yo confío muchísimo en la gente joven, y en mi experiencia como educador en las universidades me lo han dado, más bien conservan eso al propio, para no perderlo, porque lo oyeron a la abuela decir un dicho que les pareció muy simpático
y Y lo conservan. lo conservan. Ñatico, por ejemplo, Ujú. eh, y muchas otras palabras. Y yo creo que eso es importante. Igual la juventud también valora. Hoy día hay que ver cuando se hace una charla de DICOMOS, nosotros, al cual yo pertenezco, ese organismo de defensa del patrimonio, una charla, llega muchísima gente joven, universitaria y no universitaria, preocupado que son admiradores de estos muros patrimoniales y ven cómo se está destruyendo y les duele. Es decir, hay un Ujú. sector de la juventud y le gustaría vivir en el centro de San José. Claro. Claro, vivir en el centro de San José implica readecuar toda la flota de transporte Ujú. y de automóviles, porque hay calles en donde yo supongo que salir, abrir la puerta y ver esas filas de automóviles y de buses debe ser asfixiante. Entonces hay que regular el transporte público, muy Ujú. importante, y así evitamos tanto automóvil. El año pasado se llegaron al país 190,000 automóviles nuevos. Es- Y este año lo estamos sintiendo. Entonces uno dice, ya no puedo ir a Cartago, no no, puedo ir a Heredia, complicadísimo, a Escazú, Santana. Es de durar 2 horas, 2 horas. Ujú. etcétera. Y es porque se descuidó el transporte público totalmente. Hace falta un tranvía, hace falta un tren eléctrico, no un metro, no soñemos tanto, pero eh, hay que tomar alguna decisión para que la gente se sienta más atraída por repoblar los centros urbanos. ¿Y qué le indigna a usted? ¿Una demolición o una indiferencia hacia algo cotidiano que se está deteriorando? Yo creo que las dos cosas, ¿verdad? La demolición me pone bravo, más bien, me pone triste ver cómo votaron eso. Ujú. Es que hubieran votado una casita de adobes que se está cayendo, o una casita de madera muy maltrecha, o una casa muy fea, también, Ujú. ¿por qué no votarla? Pero cuando van votando estos edificios, que cada mañana nos levantamos y vemos un edificio menos, la casa, por ejemplo, de los Jiménez, que estaba frente, de la familia de don Ricardo Jiménez, que estaba frente al San Luis Gonzaga, que la fueron votando de atrás hacia Ajá. adelante. Y en la mañana, que es una ciudad bastante poblada, el centro de Cartago todavía por dicha, de los vecinos no se dieron cuenta de que estaban destruyendo la casa. Y cuando se levantaron, vieron que solo estaba la fachada. Está pasando lo mismo con la casa Ning House, ahí en el barrio de la California, en la carretera de San Pedro en este momento. Y es un sector muy afectado, el de la California. Mucho dueño temeroso, aunque la casa no sea declarada patrimonio, pero saben que tienen una casa muy valiosa arquitectónicamente, primero la botan, pero a veces no hacen ni un parqueo, porque el parqueo es el Ujú. gran negocio. ¿Cómo no va a ser el gran negocio el parqueo Sí. si la ciudad está llena de carros? Entonces cada vez habrá más parqueos y los parqueos son edificios antiguos que botan en grandes propiedades. Eso me indigna muchísimo. Pero la indiferencia, eso también es Ujú. terrible, porque hay una cosa que hay que entender. Son casas grandes, muchas veces, donde vivió una familia con 6 hijos o con 5 o más hijos. Entonces la casa era necesaria, el Sí. número de habitaciones. Las nuevas parejas o no tienen hijos, tienen una mascota muchas veces, o tienen un par de hijos como cifra mayoritaria. Esas casas les quedan muy grandes. Entonces, en lugar de readecuar la casa y convertirla en 2 o 3 grandes apartamentos nobles, generosos, porque son espacios muy grandes, se deciden a irse. ¿Por qué se van también? Se van por el ruido de la ciudad, Sí. por los miedos adquiridos que todos los días la gente nos dice, y que hay que saber manejarlos, porque no podemos vivir con miedo, más bien hay que afrontar el miedo. Entonces, esa indiferencia de los dueños de las propiedades y sobre todo, claro, el valor inmobiliario, el dinero, ¿verdad? Es decir, la gente termina vendiendo. Eso me da tristeza y la indiferencia también de las autoridades, Ujú. que no genera políticas de patrimonio, perdón, de defensa del patrimonio válidos para los dueños de los inmuebles, porque también hay que pensar en Sí, ellos, en ellos ¿verdad? también, sí. Y entonces eso es una doble indiferencia. Y cuéntenos, don Guillermo, una joya escondida que
esta semana una persona que vaya a San José la pudiera encontrar? Bueno, joyas escondidas son aquellos edificios que tienen un valor, pero que no están en calles o en vías de acceso directo o obvio. Ujú, Son callecitas perdidas que hay ahí por el INSS. Hay una que yo les recomiendo que vean, que es la Casa de los Azulejos, que ujú. es una casa que está a un costado del Instituto Nacional de Seguros, en los finales del barrio Amón. Soy malo para dar direcciones, pero eso está en la cuadra. Es una cuadra de 100 metros solamente. Es una cuadra que está al costado noroeste del INSS. Ahí podemos ver unos azulejos con imágenes del Quijote pintados por un hombre de cultura que fue Guido Sáenz, de la casa del escritor Mario González Feo. Una casa que tiene, por cierto, hasta capilla por dentro. Ajá. Es una casa de ladrillo expuesto. Es interesante pasar por esa casa, por esa calle, y de pronto descubrir imágenes del Quijote y de azulejos puestos en la fachada. Y muy cerquita de ahí está también la parte posterior de la fábrica, lo que fue la fábrica de licores, que hoy es el Ministerio de Cultura. La parte este, la pared este, que digamos colinda con la Biblioteca Nacional, es muy interesante. Hay un reloj de sol y está un balconcito al final de la calle con un empedrado también que es muy interesante. Ese barrio es una maravilla todavía, el barrio Toya, donde vivía, es la casa del administrador de la antigua fábrica de licores. Creo que Ujú. ahora es la oficina del ministro de Cultura. Y la joya escondida por excelencia está en el Hospital San Juan de Dios. Ajá. Dentro del Hospital de San Juan de Dios está la casa Bansen, que es una casa escondida dentro del hospital. Escondida no, el hospital tiene, no sé, creo que 40.000 metros cuadrados. La propiedad es gigantesca. Es decir, da al otro lado, da a varias avenidas, no solamente está la imagen del Paseo Colón o por la Merced, va mucho más allá. Y en el interior hay una casa muy difícil de definir, porque es una casa de 1915, 1920, que es la casa Bansen, que eh, tiene elementos neogóticos, neoclásicos. Es una verdadera belleza rodeada de jardines. Adentro del hospital, esto nadie lo ve, No. no lo vemos de la calle. Habría que ir al Hospital San Juan de Dios, es la oficina de personal hoy día del hospital. ¿Por qué está esa casa ahí? Porque eso fue un hospital del siglo XIX, un hospital repellado, pero los muros originales son del siglo XIX, la mitad por lo menos. ¿Y por qué se hizo ese edificio? Porque lo que existía para los enfermos mentales era el asilo Chapuí. Y el asilo Chapuí ahí está en pie, milagrosamente, ahí está en Ujú. pie. Es un poco gris, un poco oscuro, tiene más de cárcel que de hospital. Ujú. Entonces de pronto la burguesía que tenía un enfermo mental, porque hay gente con problemas mentales, hay en casi todas las familias, entonces de pronto no querían que sus familiares estuvieran en el Chapuí, además la mala fama del Chapuí, ¿verdad? El Chapuí era como estar loco ya, Ujú. Sí. irremediablemente loco. Entonces la burguesía de entonces, en los años 20, se traen a un famoso psiquiatra alemán que tenía nuevas formas de tratamientos más dignos con la condición humana, y lo primero que propone es hacer un nuevo espacio. Entonces el asilo Chapuí se mantuvo siempre, pero esa era como una pensión de lujo del Chapuí. Ahí Ajá. estaban los locos de Los plata, VIP. los locos VIP, pudientos, ¿verdad? La gente pudienta estaba, esa palabra me gusta mucho, hablando de palabras Sí. tradicionales, pudienta o pudiento, me hace mucha Mm. gracia cuando la gente dice, es que es muy pudienta. Eh, en el libro desarrollo un capítulo sobre esos dichos como parte del patrimonio. Yo en el libro me dedico mucho a rutas de los cines, de los antiguos bares, de los almacenes, de las librerías, pero le dedico un buen capítulo a estos dichos tradicionales ticos. Qué bueno, Guillermo. Usted podría elegir un lugar del centro y escribirlo con 3 capas.
lo que se ve, lo que ya no está y lo que resiste. Yo creo que el espacio, bueno, está el Teatro Nacional, ¿verdad? Pero ahí sería lo que se ve, Ujú. ¿verdad? Que es un ejemplo de la gran dignidad, la preocupación que tuvieron los costarricenses de fines del siglo XIX y en general en toda América Latina, que seguían una corriente filosófica que era el arielismo, que era el salvaguardar la espiritualidad de América Latina, sobre todo frente al predominio tecnológico de los Estados Unidos desde el 900. Ya eso lo ve Rubén Darío y lo ven los intelectuales latinoamericanos, de defender lo que a nosotros nos caracteriza, que es la historia prehispánica, la historia de mestizaje con España, con Europa, y sobre todo el cultivo de las artes. Y entonces en Costa Rica en el 900 se construyen grandes teatros, ¿verdad? Las bibliotecas, que son importantes, grandes escuelas y colegios, con una gran dignidad. Hoy día muchas escuelas es un cajoncito, pero hay que ver lo que es el Liceo de Heredia, por ejemplo, Ujú. el Liceo de Señoritas, el Liceo San Luis Gonzaga, el Liceo de Costa Rica, es decir, son verdaderos templos y escuelas públicas, en la de Barrio México, la de San Ramón. Es decir, en todo el país se construyó en el 900 edificios con una gran dignidad. Y el que mantiene esas tres categorías que me dijiste, lo que se ve, lo que no se puede ver, lo que esconde, es el mercado central. Yo pienso que el mercado central es un espacio de vida en donde Ujú. uno entra y descubre espacios inimaginables. ¿Y cómo los descubre? Porque son callejuelas que recuerdan Sí. las ciudades medievales. ¿Cómo Ujú. los descubre? Por los olores. Ajá. Los olores son, o los buenos olores, claro. El olor del pescado, sabemos que hay pescadería. El olor de los cueros, sabemos que hay artesanía. El Ujú. olor de las flores, toda la parte de las flores. Entonces es un espacio, y después las comidas, ¿verdad? Es decir, una buena sopa de albóndiga, por ejemplo, que se sirve ahí, una torta de huevo, es decir, un agua dulce, los helados de sorbetera. Entonces, adentro es un universo de cosas placenteras y mágicas. Sí. La parte de las hierbas. Es Ujú. decir, hay hierbas que sirven tanto para curar una uña encarnada como aliviar amores. Exactamente, sí. O evitar los celos, o etcétera. Es decir, es muy mágico, como una simple hierba que todos conocemos tiene unos usos mágicos por excelencia, ¿verdad? Entonces, es un espacio que reúne esas Esas condiciones condiciones. hoy día. Porque los cines ya no, la gente ya no va al centro, al cine, ¿verdad? El cine es de noche, entonces todos los espacios que tienen que ver con la noche han sido vedados. Sí, esa era otra pregunta que le iba a hacer respecto a los cines. Los cines han cambiado. Antes era como una reunión, ¿verdad? Un centro de reunión. Y ahora es algo como una visita rápida, Una visita rápida para salir corriendo para la casa, ¿verdad? también, sí. Sí, el cine era un lugar para toda la familia, ¿verdad? Padres, hijos, chiquillos, adolescentes. Eh, a la salida del cine se iba a cuerdear y a ligar y a matizar ahí con miradillas, etcétera. Y además ir al cine era la actividad de fin de semana por excelencia, Ajá. de todas las edades. ¿Y qué pasaba después del cine? Después del cine se iba a comer un helado, a echar un avenidazo, en el caso de San José. Ujú. Entonces no era salir corriendo para la casa. Y una ciudad de cines era San José, Ujú. repleto. Y todos los pueblos nuestros tienen cines, que hoy día son talleres mecánicos, tiendas de ropa así por montón, etcétera, pero ya no cines, ¿verdad? Entonces el cine tiene esa magia de la denominada, precisamente se le denomina la caja mágica, porque era un mundo como aislarse de la ciudad, olvidarse del mundo y meterse en ese espacio y ver cine. Eso es una auténtica belleza y maravilla. Y la gente iba tan de 9. Ujú. Y la tan de 9 salía a las 11 y resto. Ujú. Y ya después no había bus ni nada. Es decir, ¿cómo me voy a la casa?
Por eso había cines en todas partes, porque la Sí. gente de otras provincias tenían su cine, no venían a San José porque después salir era complicado, pero uno se iba caminando hacia el centro de la Sabana o al Guadalupe, a Tibás, etcétera, porque era un San José no amenazante, no amenazante que podemos cuidar y podemos restituir. Es muy interesante el Rex, porque el Rex fue como un ejemplo de modernidad. En el Rex cabían 1.500 personas. Ujú. Eso es un gentío para un cine. Y en tanda de 9 se llenaba las 1.500 personas un fin de semana. Y había habido tanda a las 3 y tanda a las 7. Sí. Entonces el cine era un lugar, un espacio social por excelencia. Los moles tienen cine, sí, tampoco vamos a satanizar. También es válido ir al cine a un mall. Pero ya es un espacio totalmente diferente y la salida del cine también lo es. Lo es, claro. ¿Por qué le interesa registrar nombres, apodos, rótulos, direcciones en el libro? Precisamente por eso, porque es parte de la cultura patrimonial no reconocida, es la cultura popular. Ujú. Entonces es algo que nos ha dado y sigue dando un carácter identitario a los costarricenses. La manera de dar una dirección, lo del apodo, ahí hablábamos del ejemplo de, hay apodos cariñosos, hay apodos muy sangrientos desde luego, pero por eso hablábamos de lo del Parque de Alajuela, y la forma de dar direcciones o los nombres de los lugares, hay nombres de lugar. Hay una onomástica de santos que más bien cansa, ¿verdad? Ajá. Porque uno dice, ¿dónde vive usted? En San Antonio. Bueno, pero ¿San Antonio de qué? San Antonio de Desamparado, San Antonio de Escazú, San Antonio de Heredia, es decir, de Alajuela, etc. Entonces son sin gracias, ¿verdad? Los curas muchas veces, por razones religiosas o no sé, han quitado nombres muy importantes que decían mucho de por qué le habían puesto ese nombre y Ajá. le han encaramado el nombre de un De un santo. santo, sí. Pero, por ejemplo, el Callejón de la Puñalada era un lugar ahí Sí. en las afueras de San José que yo no conocí, pero siempre oí hablar del Callejón de la Puñalada. Me parece maravilloso. Yo hoy día me dicen el Callejón de la Puñalada, por lo menos me iría a asomar en carro a ver qué es el Callejón de la Puñalada, a ver si me va bien o no. Y nombres así, nombres muy creativos, como Tres Ríos, es que se unen Tres Ríos, Cinco Esquinas, Ujú. Paso Ancho. Ujú. Eh, Aquí en esta zona de donde yo vivo, de las nubes de Coronado, el mismo nombre, las nubes. Las nubes, De sí. pronto la casa se llena de nubes. O Cascajal, Patio de Agua, que son los lugares aquí cercanos, son muy representativos porque algo hay del origen del lugar. Por algo le pusieron Patio de Agua o las nubes. No es un nombre gratuito. Ujú. Tiene que ver. En cambio, el santo no tiene muchas veces nada que ver. Nada que ver, Aunque hay un exactamente. santo muy interesante que es Santa María de Dota, la santa de los dedos más grandes, de Dota. Es decir, le podemos buscar ingenio a todo, pero me parece muy creativo los nombres de... Y ni qué decir dar las direcciones. Se dan direcciones de lugares que ya no Que ya existen. no existe exactamente, Del sí. Higuerón de San Pedro, y ya el Higuerón ya no Ujú. existía. O de la La antigua antigua botica. balcón de botica solera Ujú. del Congreso, que era el Palacio Nacional, que ya no se llama ni Congreso, o sí, o nombres de la forma de dar dirección. Usted sigue caminando hasta llegar a una casa blanca, y tal vez ya no es blanca Y la ya no es casa, blanca, exactamente, y de sí. ahí coge a la derecha, recto, 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 hasta chocar con cerca. Hasta chocar con cerca, diría yo que Ujú. sería la metáfora Una metáfora. que denomina todas las direcciones. Ahora vamos a la parte de la investigación, don Guillermo. ¿Cómo investiga usted una ciudad? Archivos, caminatas, fotos, conversaciones. ¿Cuál es su método de calle? Bueno, para escribir el libro, desde luego que mucho trabajo en biblioteca, mucho trabajo en archivos, en la parte de libros antiguos de la Biblioteca Nacional, que es muy importante, pero sobre todo en la ciudad, el gran libro de la ciudad se lee caminando. Esto es una metáfora que no es mía, pero me parece muy importante. La mejor forma de conocer o de leer una ciudad es caminándola, sin miedo, ¿verdad? Claro, Ujú. con precaución. Tampoco es que vamos a ir totalmente despistados,
pero caminándola. Y descubrimos las segundas plantas, cosas maravillosas, balcones, buhardillas, verjas, puertas interesantes que aún permanecen. Entonces, la mejor forma de conocer la ciudad, más allá de los libros, es caminándola. Y ojalá viviéndola, es decir, no solamente caminarla, sino al final de tomarse un café, ir a almorzar a la misma ciudad, buscar lugares, que hay muchos lugares de muchos accesos diferentes, Claro. para el bolsillo, digo yo. Y bueno, vamos a hacer una dinámica, don Guillermo. Yo le voy a decir una frase y usted me la completa con una idea o dos. Entonces vamos a ver cómo nos va. El patrimonio sirve Para fortalecer la historia, fortalecer el pasado, dar un reconocimiento y un conocimiento de cómo fueron nuestros antepasados, y además el único país en esta área centroamericana y de América Latina que no ha conservado su patrimonio es Costa Rica. En países más pobres que nosotros mantienen ciudades intactas, coloniales. Nosotros no. Entonces eso es un elemento importante. Vamos a ver, caminar es una forma de vivir, bueno, además de hacer ejercicio, que es sano, ¿verdad? Para la condición humana, pero sobre todo de descubrir mundos, descubrir cosas que nos hacen soñar, que nos hacen imaginar. Es muy bonito caminar la ciudad. Me gusta mucho cuando está el Transiarte o Amón Cultural, en toda esa zona del Parque España, en San José, ¿verdad? Que es lo que yo pues conozco bien. El Parque España, el Parque Nacional, la Ministerio de Cultura, el Parque Morazán, repleta la ciudad de gente. Familias enteras, gente joven, niños, etc. Y caminando, como hay tanta gente, caminan con confianza. Eso es algo ideal. Eso es una forma fascinante de relacionarse con la ciudad, que ojalá se mantuviera todo el año. Si San José pudiera hablar, hoy nos diría que está muy dolida, que ha sido muy maltratada, que ha habido indiferencia de muchos sectores, tanto políticos como de la población, por respetarla, por conservarla, por quererla. Es una ciudad maltratada en ese sentido. Ha habido un gran abandono, un gran desinterés, pero siempre habrá sectores que intentan, de forma quijotesca, salvarla del olvido y darle el uso que merece. Y un lugar no es un lugar sin un espacio habitable, sin un espacio disfrutable, sin un uso, porque no queremos que la ciudad sea un museo, sino queremos que la ciudad sea un lugar que se use, que se dimensione su verdadera esencia, que es servir con bienes, un gran amor por la naturaleza y por las plantas a la población. Las tienes dentro de la casa o en el jardín. Lo hemos hablado aquí, por ejemplo, de los parques. Exterior no, que son trasero. De un respiro. Que son como el jardín de la trasero, pero debemos como hemos perdido el jardín, crear más zonas verdes, más árboles. Casas, por ejemplo, en la ciudad se convirtió en cemento, el cambio climático, se está calentando esto, el árbol ayuda muchísimo. Igual hemos eliminado árboles, hay mucha pérdida de espacios verdes en la ciudad, el automóvil se pero el parque representa esa posibilidad de salir del asfalto. El costarricense sí tiene Y bueno, Guillermo, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué ruta le recomendaría a alguien que quiera reencontrarse con San José por primera vez? Yo diría ir a los barrios tradicionales, echarse una caminada por Barrio Luján, por ejemplo, por la Avenida Central, pero no solamente caminarla, sino irla viendo. Quién la habita, quién camina, qué hay en las segundas plantas,
pero sobre todo la vida posible de barrio. Aunque no hay vida de barrio, hay barrios. Y es interesante porque ahí vive gente. Entonces, disfrutar esa dimensión humana y social del barrio, ver cuánta casa tiene corredor todavía, cómo han cerrado sus corredores, cómo los han hecho un lugar para guardar el carro, etc. Porque esos son indicadores que nos dicen por dónde va el mundo y cuáles son sus necesidades. Hay que admitir que las sociedades tienen nuevas necesidades, es decir, las necesidades de un barrio de los años 30 son diferentes a las necesidades de hoy día, pero se puede ir adaptando, y algo que es esencial es no poner a pelear tradición y modernidad, que me lo habías hablado en la conversación previa que tuvimos. Pueden convivir tradición y modernidad, no hay que votar, simplemente hay que adaptar y crear nuevos espacios. Imagínense el campo que había aquí en determinadas zonas en donde se pudo haber hecho los edificios de gobierno, los grandes edificios de bancos y de comercios, y haber conservado el casco histórico. Si no, no existiría Europa, por ejemplo. Sí. No existiría. Estados Unidos, a pesar del desarrollo tecnológico, conservan sus espacios patrimoniales con un respeto enorme. Entonces, pueden convivir perfectamente. Aquí, en los años 50, hubo un criterio de modernizar, votar, modernizar, votar, modernizar, votar. Se votó la Biblioteca Nacional en los años 70, pero antes el Palacio Nacional, y casi toda la ciudad patrimonial importante se votó en los años 50, porque se construyó alrededor del teatro. Como el Teatro Nacional fue tan imponente, todo lo que se construía estaba regulado que nada podía sobrepasarlo. Tenían que ser de 2 plantas. Entonces la ciudad se fue armando con una forma que se le llegó a llamar la tacita de plata de América Central, con una gran dignidad arquitectónica. En los años 50 se sintió que todo eso era viejo y que había que imitar el progreso, que había que llegar a un progreso, y el progreso fue construir un montón de cajones horrorosos, ¿verdad? Claro que hay arquitectura moderna maravillosa hoy día, pero esa ciudad que se cayó, que votaron, sobre todo en la avenida Segunda, en San José, la avenida Primera, parte de la avenida Central, verdaderos adefesios se construyeron y se botaron edificios enormes. Entonces siempre ha habido ese principio que ahora se intenta salvaguardar, es un poco tarde, pero bueno, conservemos lo que aún queda. Esa sería como la mirada final. Bueno, don Guillermo, yo le agradezco mucho esta conversación que tuvimos. Para mí es un honor hablar con usted sobre este libro y le agradezco nuevamente. Bueno, ojalá que la gente se acerque a la librería, ¿verdad? Y por lo menos lo ojee el libro. Claro que sí, estoy seguro que eso va a ser así. Muchas gracias, don Guillermo. Muy bien.